Darle un minuto más para ver si se conectan, quiénes se conectan. Listo. Vamos a ver, muchachos. Ya, bueno. Voy a empezar. El tema del día de hoy para el curso de Física General va a ser el Sistema Internacional de Unidades. Buenos días con todos. Ya les he dicho desde temprano que la clase tanto de RM como de Física General, en sí toda la teoría se las estoy enviando a la aplicación Classroom, ¿sí? Ahí está todo enviado, están las hojas, está la teoría. Está también los ejercicios que se van a trabajar aquí en clase y también su tarea. ¿Ok? Entonces, para empezar, Sistema Internacional de Unidades. ¿En qué se basa el Sistema Internacional de Unidades? O también conocido como el SI. ¿Ya? ¿Qué son? Son magnitudes físicas. ¿Magnitudes físicas de qué o por qué? De acuerdo a su origen, ¿ok? De acuerdo a su origen y también de acuerdo a su naturaleza. Esas son las magnitudes físicas. Entonces, por su origen, ya vamos a encontrar algunas magnitudes físicas por su origen, ¿ok? Por su origen. Por su origen vamos a encontrar una muy particular que se conocen como las magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales. Por su origen vamos a encontrar una que se conoce como magnitudes fundamentales. Vamos a colocar aquí magnitudes fundamentales. ¿Ok? Magnitudes fundamentales. Y ya está. Les vuelvo a repetir, toda la teoría ya está enviada en la aplicación Classroom. Ahí la van a encontrar conjuntamente con algunos ejercicios que ahorita voy a resolver y también con su tarea. Entonces, magnitudes fundamentales. ¿Ok? En su origen, magnitudes fundamentales. ¿Qué encontramos en las magnitudes fundamentales? Son aquellas que tienen una característica particular, se podría decir, ¿ya? Que están presentes en casi todo, ¿ya? En casi todos los fenómenos físicos. Les vuelvo a repetir, ¿qué es una magnitud fundamental o qué son las magnitudes fundamentales? ¿Ya? Son todas aquellas que tienen una característica en particular, ¿ya? Una característica en particular que se presentan en casi todos los fenómenos físicos. Ahora, aparte de magnitudes fundamentales, también tenemos una que se llama magnitudes auxiliares. Magnitudes auxiliares. ¿Ok? Magnitudes auxiliares. Vamos a colocar por aquí. Magnitudes auxiliares. ¿Ya? ¿Qué son las magnitudes auxiliares o para qué nos ayudan las magnitudes auxiliares? ¿Ya? ¿Para qué nos ayudan las magnitudes auxiliares? Un ratito voy a ver si la cámara se ve. Ya, ahí está. ¿Para qué nos ayudan las magnitudes auxiliares? ¿Ya? ¿Ya? Es un pequeño de grupos, ¿sí? Es un pequeño grupo, ¿ok? Que se utilizan para medir, ¿ya? Para medir o comparar ciertas magnitudes fundamentales, ¿ok? Ahora, aparte de esas, también conocemos o también tenemos las magnitudes derivadas, ¿ya? Magnitudes derivadas, ¿ok? Magnitudes derivadas. Magnitudes
magnitudes derivadas. ¿Qué son las magnitudes derivadas? Son la combinación de las magnitudes auxiliares, ¿sí? Son la combinación de las magnitudes auxiliares. Por ejemplo, el área de una superficie rectangular, ¿ya? Se consigue, por ejemplo, multiplicando, ¿qué cosa? Multiplicando sus dos longitudes, ¿cierto? Otro ejemplo más que podría ser de una magnitud derivada, el volumen de un cilindro. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Multiplicando el área de su base por la altura, ¿sí? A eso es un ejemplo de ¿qué cosa? De magnitudes derivadas. Ustedes ya van a encontrar más ejemplos, en su hoja que ya les he enviado. ¿Listo? En conclusión, ¿qué es un sistema de unidades? ¿Ya? ¿Qué es un sistema de unidades? Es un sistema internacional, ¿ya? Se utilizan múltiplos y submúltiplos decimales, ¿ya? De cada uno de los sistemas. ¿Qué sistemas podemos encontrar ahí? ¿Qué sistemas podemos encontrar? Los más básicos que ustedes ya conocen, los más básicos que ustedes conocen, o los fundamentales, vendrían a ser la longitud, la masa, el tiempo y la temperatura. O ahí la temperatura. Yo voy a colocar algunos nomás, muchachos, porque el tiempo ya me ganó, ¿sí? Ya me ganó. ¿Por qué me ha ganado el tiempo? Porque estaba agregando a última hora a los alumnos. Y yo ya esta página ya tiene creada casi más de una semana ya. Entonces, si yo espero hasta última hora, no puedo estar trabajando así tranquilamente, y el curso de física necesita bastante tiempo. ¿Ya vieron? Y ya me están escribiendo ya me están avisando sobre el otro grupo para empezar la clase más adelante ya. Entonces, continuemos para terminar lo más rápido posible esto, ¿ya? Magnitudes fundamentales, tenemos magnitudes auxiliares y magnitudes derivadas. Ya les di un ejemplo de magnitudes derivadas que van a encontrar ustedes ahí en su hoja. También vamos a colocar algunas magnitudes fundamentales. Ya, vamos a hacer un pequeño cuadro. Vamos a hacer un pequeño cuadro. Esto ya debe tener listo para poderlo trabajar y no estar perdiendo tiempo. A ver, para ir avanzando y no quedarnos así, para poder ir avanzando y no estar perdiendo tiempo en este tema del cuadro. ¿Listo? Entonces, tenemos ahí el cuadrito que ustedes ven donde voy a poner las unidades más conocidas en el sistema internacional, o que son las unidades de base, o sea, las más conocidas. ¿Ya? Vamos a colocar aquí, vamos a poner magnitudes fundamentales. Magnitudes fundamentales. Okay. Magnitudes fundamentales. ¿Ya? Magnitudes fundamentales. Entonces, creo que la cámara no se ve bien. Ahí está. Magnitudes fundamentales. En las magnitudes fundamentales, vamos a encontrar algunas. Una de ellas es la longitud. ¿Ya? Otra también es la masa, el tiempo, que ustedes saben que tiene varias medidas, hora, minutos y segundo. También encontramos temperatura termodinámica, ¿ya?
termodinámica, intensidad de corriente eléctrica, intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Esas son las magnitudes fundamentales. Longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, ¿ya? Intensidad de corriente eléctrica. También tenemos intensidad luminosa, intensidad luminosa, intensidad luminosa, ¿ya? Intensidad luminosa. Y por último tendríamos cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. Vamos a ver aquí nomás. No me da tiempo de utilizar la regla. Ahora, ¿cuáles son sus unidades básicas de cada una de estas magnitudes? Vamos a poner por aquí unidad, ¿ya? Su unidad. Aparte de su unidad, también vamos a encontrar, ¿qué cosa? Su símbolo, ¿ok? Su símbolo. También vamos a encontrar el símbolo, ¿listo? También vamos a encontrar el símbolo, ¿ya? Vamos a encontrar el símbolo para cada una de estas magnitudes fundamentales. Cuando ustedes les pregunten qué es una magnitud fundamental, van a decir es una longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Entonces, ¿cómo es su unidad básica en el sistema internacional? La longitud siempre se va a medir en metro, ¿ok? La longitud siempre se mide en metro. Vamos a mover un poco más la cámara para que se pueda apreciar bien esa parte. ¿Ya? La longitud se mide en metro. ¿Ya? La longitud se mide en metro. Un ratito, discúlpeme. Ahí... ¿Ya? Listo. Entonces la longitud se va a medir en metros. La masa se va a medir en kilogramos. La masa se va a medir en kilogramos. El tiempo para física y para utilizar las magnitudes fundamentales se va a medir en segundos. Pero ya ustedes deben de saber cuál es la variación de cantidades, ya sea del tiempo, de la masa y de la longitud. Si no lo saben, no se preocupen que yo les he enviado ahí, les he hecho una separata con los cuadros principales que ustedes deben de tener. También les he marcado, ¿ok? Les he marcado, o sea, les he subrayado todo lo que debe ir en su cuaderno, o sea, las partes principales, sobre todo los cuadros de conversiones. La temperatura termodinámica se usa en Kelvin. Pero profesor, hay varias, exacto, está el Kelvin, está el Celsius y también está el Fahrenheit, cualquiera de las tres, ¿ok? La intensidad de corriente eléctrica, su unidad básica es el ampere, o se escribe ampere, ¿sí? Son los amperes, ¿listo? La intensidad de corriente eléctrica se mide en ampere. La intensidad luminosa, su unidad básica es candela, ¿ok? Su unidad básica es candela. Y la cantidad de sustancia, su unidad básica es el mol. Volvamos a hacer un repaso. Magnitudes fundamentales tenemos longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancias. Esas son las principales magnitudes fundamentales o son las magnitudes fundamentales. Cada una de ellas tiene su unidad. La longitud, su unidad es el metro. De la masa, kilogramo. Tiempo, segundo. Temperatura termodinámica, Kelvin.
intensidad de corriente eléctrica, amper, intensidad luminosa, candela y cantidad de sustancia, mol. Ahora, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a los símbolos, ¿ok? Vayamos a los símbolos. ¿Cómo es el símbolo del metro? Es simplemente la letra M. M minúscula, ¿ok? M minúscula. Luego, el kilogramo viene a ser kg. Kilogramo viene a ser kg, no es kr ni k, ¿ok? Para eso también yo ya les he enviado unos cuantos ejemplos de la forma correcta y la forma incorrecta de la interpretación de los símbolos, ¿ok? La interpretación de los símbolos, ¿ya? Entonces, disculpen, están escribiendo el grupo, ya, listo. ¿Qué más tenemos? El tiempo se mide en segundos. Si es en segundos, la letra S. La temperatura termodinámica, que es el Kelvin, se va a medir en K. Esta K, ¿sí?, es una K mayúscula. El otro, que dice intensidad de corriente eléctrica, que es el amper, vendría a ser la letra A. Candela, su simbología vendría a ser CD. Y el mol, simplemente mol. Volvamos a repetir entonces para tener un poquito más de la idea de lo que estamos haciendo. Son 2, 4, 6, 7 magnitudes fundamentales. Si ustedes me preguntan, ¿cuántas magnitudes fundamentales existen? Existen solamente 7. Las derivadas es la combinación de todas estas, pero eso vamos a verlo después. Entonces, las fundamentales son 7. ¿Cuál es la de la longitud? Su unidad en metro. El símbolo, la letra M. La masa, su unidad en kilogramos. Su símbolo, kg. El tiempo en segundos. Su símbolo, S minúscula. Temperatura termodinámica, unidad Kelvin. El símbolo, la letra K. Intensidad de corriente eléctrica, su unidad, el amper, y el símbolo viene a ser la letra A mayúscula. Intensidad luminosa, su unidad en el sistema internacional es la candela y el símbolo es CD. Cantidad de sustancia, su unidad es el mol, su símbolo también es el mol, con la única diferencia que se escribe de una manera a otra. ¿Ya? Entonces, esas son las cantidades físicas fundamentales. ¿Listo? Esas son las cantidades físicas fundamentales. Ahora, algunas derivadas, vamos a colocar algunas derivadas, ¿sí? Algunas derivadas, porque ya no me da el tiempo para colocar las demás. Yo de acá, ¿ves? Tengo clase a las 10, si no me equivoco tenía clase 10 con el otro grupo. Vamos a colocar algunas derivadas. Voy a tratar de conversar con hay que ampliar estas horas porque física es un curso muy extenso y no nos da el tiempo necesario, ¿sí? Vamos a tratar de cambiar o lo vamos a pasar para la tarde. No sé si están de acuerdo para pasarlo a la tarde el curso de física general, pasarlo a la tarde y así poder trabajar más extensamente este curso, porque este curso es muy amplio, ¿ya? Entonces, magnitudes derivadas, vamos a poner magnitudes derivadas, y cada magnitud derivada, ¿qué va a tener? Va a tener, ¿qué cosa? Su unidad, ¿listo? Su unidad, ¿ya? Vamos a colocar unas 4 o 5, ¿ya? La próxima clase continuamos con los ejercicios, ¿ya? Vamos a poner esas 4. Una de ellas, una derivada que es muy común ya utilizada, vendría a ser el área, ¿sí? El área, que ustedes ya trabajan en matemática también, el área. ¿Cómo se mide el área? El área se mide en metro al cuadrado. ¿Qué más tenemos? Volumen, ¿cierto? También tenemos el volumen. ¿Y el volumen? ¿Cuál es su unidad del volumen? Metro al cubo, o también conocido como metro cúbico. Luego también tenemos lo que es velocidad. ¿Ok? Velocidad.
la velocidad se mide en metro por segundo. Luego también que tenemos aceleración. Aceleración. La aceleración, su unidad es el metro por segundo al cuadrado. Algunos se preguntarán, profesor, ¿por qué está diciendo metro por segundo al cuadrado si esa no es la manera de decir? Ahí dice metro sobre s, ¿cierto? Metro sobre s. Vamos a acomodar la cámara para poder... Ahí está, listo. Metro sobre s, ¿sí? Alguien creo que me estaba escribiendo un ratito. ¿Quién es? Sebastián. Ya, listo, claro, para pasarlo la tarde para tener un poco más de tiempo, ¿ya? Entonces, volvamos a repetir. Área, metro al cuadrado, volumen, metro al cubo, velocidad, metro por segundo, aceleración, metro por segundo al cuadrado. Lo que les estaba explicando hace un momento, ¿sí? Lo que les estaba explicando hace un momento, algunos me dirían, pero profesor, acá dice m sobre s, claro. Esa es la manera de escritura, pero la forma de leer correcta para lo que es física y para lo que son conversiones de unidades se lee metro por segundo, o sea, se lee todo lo contrario. Si es una división, se le dice por, y si es una multiplicación, se le dice sobre. Nunca se olviden de eso. Es por eso que la aceleración también le digo metro por segundo al cuadrado. ¿Listo? Esas son algunas de las derivadas. Tenemos varias. Tenemos un montón de derivadas, ¿sí? ¿Ya? Aceleración, y vamos a encontrar fuerza, potencia, trabajo, densidad, peso específico. Todo eso ustedes lo van a encontrar en su hoja, ya que ya les he enviado, de nuevo lo repito, al aplicativo Classroom que me encuentran en Google. Entonces, muchachos, por favor les voy a pedir que sean más puntuales, ¿ya? Que sean más puntuales. Yo voy a tratar de empezar la clase aún más temprano de lo normal, que es a las 9. Si ustedes se dan cuenta, no nos da el tiempo si hubiéramos empezado a las 9, creo, la clase. Entonces no da tiempo, ¿ya? Para que ustedes puedan acoplarse más a la clase, traten de enviar de una vez, porque este es el último día que voy a agregar a los que faltan, ¿sí? Yo no voy a estar agregando a todos a última hora, ¿ok? Entonces, hasta aquí vamos a quedarnos con física, lo demás vaya repasando. La primera hoja que tiene esa copia o esa separata que yo les he enviado, la primera hoja se refiere al primer tema que yo les envié también un archivo en PowerPoint, si no me equivoco. De ahí hay algunas 8 o 12 preguntas, creo, que ustedes mismos las tienen que resolver. ¿Listo, muchachos? Bueno, lo dejo porque ya me están ahorita avisando sobre la otra clase, los muchachos también están con la hora. ¿Ya listo? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Sobre la tarde voy a tratar de conversar con la directora para cambiar el curso de física a la tarde y pueda tener un poco más de tiempo. ¿Listo? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Que tengan un buen día. Ya nos vemos en la siguiente clase.